¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Esto es una hombrera. Bueno, no es una hombrera propiamente dicho, porque esto es una hombrera de troll de sangre, que puede ser que hayáis acabado en este vídeo porque venís de un vídeo previo, que es el de donde me transformó en troll de sangre, ¿vale? Que si no lo habéis visto lo tenéis aquí abajo en la descripción. Y en relación con ese vídeo, pues tenemos aquí un vídeo tutorial donde vais a ver cómo realizo esta hombrera, bueno, semi hombrera, porque en realidad, como es para, por así decirlo, para de ir por casa, ¿vale? Porque solo lo hice para estar en casa, pero que va un poco encajado así porque sí, ¿sabes? Pero que vamos, que esto igual haces algún movimiento por la calle y se te cae, es muy probable. Pero yo quería traeros este tutorial porque podéis aprender a realizar, pues por ejemplo, un cráneo, ¿vale? Pues como decoración, porque esto a mí me molaría ponérmelo ahora por casa, ¿sabes? En plan de decoración, perfectamente. Como si quieres hacértelo para una máscara para la cabeza, ¿sabes? Y no me quiero enrollar más, que os voy a acabar aburriendo ya tan solo en la intro, así que vamos a ver ya cómo hice el proceso. Si no lo vais a realizar, pues simplemente espero que os entretenga el vídeo y nada, ya nos vemos al final. A ver, como siempre, pues comienzo el proyecto con unas copias del diseño original en distintos ángulos para poder guiarme mejor. Para crear el cráneo voy a utilizar arcilla. Como base voy a utilizar estas piezas de espuma de poliuretano que me sobraban por casa. Obviamente se puede utilizar cualquier otro tipo de material que luego permita ser trabajado para quitarlo y todo eso. Y ahora pues comienzo a crear la forma. Será necesario tener un vasito de agua a mano para ir hidratando la arcilla para que nos sea más fácil de modelar y tarde más en secarse por completo. De hecho, si vamos a tardar más de un día en hacer esto, pues conviene, por ejemplo, las horas que no vayamos a trabajarlo, lo hidratamos un poco, lo cubrimos con film transparente y eso hará que al día siguiente todavía esté algo húmedo y nos permita seguir trabajando sin tener que lijar ni nada así. Una vez sequito y terminado, el siguiente paso va a ser cubrirlo todo con una capa de Worbla. Para que el cráneo de arcilla se estropee lo menos posible en este proceso, previamente conviene barnizarlo y además cubrirlo con una capa de vaselina para que el Worbla se pegue lo menos posible a la superficie. Lo del barniz en este caso igual es contraproducente porque al calentarlo, como lo vamos a calentar con Worbla, pues puede que se derrita también y haga que el Worbla se pegue más. Pero conviene en el caso de que quieras conservar esa figura y la quieras trabajar más adelante. Así que igualmente a untarlo bien de vaselina, que eso ayuda bastante.
Y ahora sencillamente pues se calienta el Worbla con una pistola de calor o un secador para dejarlo moldeable y colocarlo encima de la superficie de yeso. Prácticamente él solo va a ir pillando la forma. Conforme se vaya enfriando pues seguirá quedando rígido otra vez, así que es cuestión de ir dándole a ratitos un poco de calor y a su vez pues ir ayudándonos de alguna herramienta para crear detalles más precisos. Mucho cuidadito con tocar esto recién calentado porque la verdad es que quema un poquito y si tenemos la piel sensible pues nos puede hacer un poco de pupa. En mi caso no pasa nada, como veis, porque ya tengo las manos como el esparto, pero vosotros tenéis que ir con mucho cuidado. Una vez terminado pues ya podemos quitarlo y dependiendo de la estructura que tengamos debajo a la hora de quitarlo se nos estropeará más o menos, pero bueno, que tranquilidad, porque cualquier desperfecto se puede arreglar más tarde pegándole más Worbla. Que lo bueno de este producto, entre otras cosas, es que no necesitamos un pegamento aparte para unir las piezas, o sea, simplemente calentamos un poco de Worbla y lo pegamos con más Worbla y se hacen amigos y se quedan unidos para toda la vida. Y ahora con goma eva y poliestireno voy creando algunos detallitos que posteriormente voy a pegar con silicona caliente. Para el pintado, primero, como siempre también, cubro toda la superficie con una capa de imprimación, que ya sabéis que esto ayuda a que la pintura luego coja mejor, y después comienzo a pintar con acrílicos. Por último, y aunque esto no lo lleva el diseño original, voy a pegarle unas cuantas plumitas de goma eva. Tenéis un vídeo en el canal donde os enseño cómo realizarlas. Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Es muy sencillito y la verdad es que quedan muy curiosas. Y con esto ya lo tenemos terminado. También os dejo, como siempre, un post a mi blog, en mi web, donde podréis ver fotos más detalladas de las cosas que he enseñado en este vídeo. Y nada, que muchas gracias por vuestro tiempo. Espero de verdad que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.